le preguntaba al Señor, ¿por qué tú permitiste llevarte a mi padre? Y hay momentos que Dios no te va a responder, porque Dios no tiene que respondernos, porque Él lo hace en su voluntad soberana, porque Él es Dios. Esa es una voluntad, aleluya, oculta y soberana de Dios, donde Dios no tiene que darte ninguna respuesta. A su nombre. O pregúntame, ¿quién era Job? Hombre justo, hombre temeroso, hombre apartado del mal. Y sin embargo, Dios en su voluntad permite que el enemigo lo toque, mate todos sus hijos, mate todo su ganado, le quite todo lo que tenía. Y usted me preguntará, ¿será la voluntad de Dios todo lo que le pasó a Job? Y hay cosas que nos pasan a nuestra vida que nosotros cuestionamos a Dios y le preguntamos, ¿será tu voluntad? Es la voluntad. Lo que pasa es que está bajo una voluntad soberana. La voluntad soberana es que no tiene que darte explicación porque Él lo está haciendo, sino que lo hizo y punto. Al tu nombre. Pero uno quiere, como humano, uno quiere una explicación, porque el ser humano es así. Explícame, ¿por qué tú haces esto? Porque lo hizo y punto. Entonces, esa es la primera voluntad de Dios, la voluntad soberana. Esta es la voluntad definitiva de Dios. O sea, no cambia. Él lo hizo, Él lo permitió, pasó y ya. Por más que brinquemos, por más que saltemos, es la voluntad soberana de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. En otras palabras, no hay nada que suceda sobre la tierra que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Alguien diga amén. No hay nada que pase en tu vida que no esté bajo la voluntad soberana de Dios. Efesios capítulo 1 verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, es que no es mi voluntad. Es que cuando yo vengo a Cristo, ya no se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es que Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo sobre la faz de la tierra, diciendo en la cruz que no sea mi voluntad. Mi voluntad es que tú pases de mí esta copa. Mi voluntad es que no permita que hagan lo que yo sé que esta gente van a hacer. Mi voluntad es que tú hagas algo conmigo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad tuya. Y esa es la expresión que debemos tener, aunque estemos viviendo tiempos difíciles, aunque estemos en angustia, aunque perdamos un familiar. Señor, no es mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y a veces oramos y oramos mal, porque a veces nosotros oramos por cosas que no son la voluntad de Dios. Y a veces Dios te la da, pero no es la voluntad de Dios. Y esas cosas que Dios te da, te dañas, te cambia, te hace irte al mundo. Pero insististe tanto en que Dios te la diera, que Dios entró en una voluntad permitiva, lo que Él permite. Y te la da y termina fracasado. Y tú dices, ¿por tu voluntad? No, Él permitió de la existencia que tenía, darte lo que Él quiso darte y te puede dañar. Por eso es que tenemos que aprender algo, y es aprender a entender la voluntad de Dios. Aprender a orar, Señor, que se haga tu voluntad. Usted sabe que el domingo estuvimos aquí, planeamos, y
12 personas se levantaron contentos. Y yo estaba contento, tenía un aporme. Y fue conmigo Aridio y el hermano Carlos. Y bueno, contentos. Y cuando llegamos ese martes, en la mañana, otra gente fue y compró la guagua. Yo venía todo el camino y seguía la voluntad de Dios. Y Aridio y Carlos me dice, quizás Dios tiene algo mejor. Pero yo me voy a poner a preguntarle a Dios, pero explícame, si tú sabías que yo venía, si tú sabías que ya íbamos planeado, si tú sabías que los agentes se comprometieron, ahora ¿por qué tú permites que el mismo día que vayamos, que corrimos una hora en carro, diga a la gente, lo vendimos esta mañana? Hay voluntad de Dios que Él no quiere explicarte ni punto. ¿Usted cree que Dios me explicó? No, no me explicó. Fue su voluntad, su soberanía y punto. Pero entiendo por la palabra que cuando no se da esto aquí es porque algo mejor Dios tiene para mí más adelante. Usted tiene que entender bajo la voluntad de Dios, bajo la revelación, que cuando algo no se da más para adelante, algo mejor tendrá Dios para usted. Alguien diga amén. Lo segundo está la voluntad perceptiva o revelada. La voluntad que Dios decide por su amor, no sé, por su misericordia, por su bondad. Tú le pides una explicación y Dios te la da. Ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano también que murió. Y mi hermano, yo había orado que ninguno de mi familia se iba a perder. Porque yo creé una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo, tú tu casa, tú y toda tu casa será salva. O sea, toda mi familia está bajo de una promesa porque yo le creí a Dios a esa promesa. Y en los últimos tiempos de mi hermano, el doctor lo despachó, le dijo, tú estás bien, porque él bregaba haciendo con plomería de alma. Y eso fue metiéndosele a los pulmones. Él bregaba haciendo balas de alma. Y eso, el plomo se metió a la sangre. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué lo permitiste? Si ya había aceptado a Cristo, ya estaba bien. Entonces Dios me dio una explicación. Y me dijo, mi siervo, me lo llevé porque si lo dejo, iba a volver atrás al mundo y se iba a perder. ¿Qué quiero decirte? Yo no necesito una explicación de Dios, ni Dios tenía que explicarme a mí la cosa, porque hay cristianos que piensan que Dios tiene que explicárselo todo. Pero esto es una voluntad perceptiva, revelada, que Dios le place a Él de explicarme por qué hizo tal cosas. Y hay mucha historia donde Dios le dice a hombre, voy a hacer esta cosa, permití esto por cierta cosa. El mismo pueblo dijo, yo fui que lo permití, que hiriera su corazón, porque ellos decían, ¿por qué tú permitiste que nosotros pasáramos por esto? ¿Por qué permitiste que tú hirieras nuestro corazón? Y dice, yo permití que te angustiaran, que te persiguieran, que tuviera cabizbajo, que tuviera sed, cansancio, hambre. Yo permití para probar su corazón. Hay momentos que Dios te da explicación, pero hay momentos que Dios no te va a dar explicación. Entonces son dos voluntades de Dios diferentes. La voluntad que Dios no te dice nada, que Él se queda callado, pero Él sigue siendo Dios. Y la voluntad que Él te da una explicación porque desea darte una explicación. Alguien dígame. O sea que si te explica o no te explica, tranquilo, Dios está en el control. Alguien dígame. Como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelarte su voluntad, revelarte algo que ha acontecido. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Ese es el otro punto de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios te revela. Hay una voluntad de Dios que te revela lo que debemos y lo que no debemos hacer. Ejemplo, la voluntad de Dios es que usted no peque, porque todo el que peca morirá. Pero Dios te revela por la palabra la voluntad, el deseo de Él, de que tú no debes pecar, porque si pecas, ciertamente morirá. Ejemplo, debemos de ver la voluntad revelada. Podemos saber que la voluntad de Dios, que ejemplo, que Él nos dice, amemos a nuestros enemigos.
O sea, la voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestros enemigos. Y yo le hice la pregunta a Dios: ¿por qué tu voluntad es que yo ame a mi enemigo? Eso es una voluntad declarada, que Dios te declara su voluntad. Hay voluntad, como lo dije, soberana, que Dios no te va a decir nada. Te puede trallar, te puede llorar, te puede gritar, te puede hacer lo que tú quieras, y Dios no te va a decir nada, porque es una voluntad soberana. 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 Pero hay otra voluntad que Dios te revela, que Dios te dice: no haga esto, no haga aquello. Mi voluntad es que guarde mi palabra. Mi voluntad es que haga esto. Mi voluntad es que vaya a predicar. Mi voluntad es que vaya a la calle. Mi voluntad es que levante una iglesia. Mi voluntad, eso Dios te revela. Es una voluntad perceptiva, una voluntad revelada, que Dios desea mostrarte por la palabra. Una voluntad, lo que Él desea en su corazón, para que tú vivas una vida mejor y una vida de bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y lo tercero es la voluntad permisiva o perfecta de Dios. La voluntad permisiva. En la faceta de la voluntad de Dios describe la actitud y define lo que Dios puede permitir. En pocas palabras, la voluntad permisiva es la voluntad que Dios, en su voluntad, permite que sucedan cosas en tu vida. Pero esas cosas que permiten que pase en tu vida es para llevarte a un encuentro mayor con Dios. Hay voluntad permisiva, cosas que Dios permite en nuestra vida, que a veces nosotros decimos: pero ¿por qué Dios? Si lo que quiero es agradarle, si lo que quiero es servirle, si lo que quiero es serle fiel, si lo que quiero es ir a la casa del Señor. ¿Por qué Dios permite que choque mi carro? ¿Por qué Dios permite que se me acabe la comida? ¿Por qué Dios permite que el carro se me dañe y no puedo ir a la iglesia? Son voluntad de Dios permisivas. Dios permite la cosa, pero cada cosa que Dios permite es simplemente para sacar lo mejor de uno. ¿Cuánto dicen amén? En pocas palabras dice, hay un ejemplo, dice: si bien claro, Dios no se complace en lo malvado, también es claro que la expresión de Dios es revelada en muchos versículos de la Escritura que indican que lo que se complace Dios o no. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, vemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, sabemos que la voluntad soberana de Dios es que ninguno pueda venir a Él si el Padre no lo ha enviado. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que usted tiene que ponerse en tres voluntades de Dios y ver, antes de orar, cuál de las tres voluntades de Dios. Lo que pasa en su vida, lo que pasa a su alrededor, lo que sucede en su familia, lo que sucede en su casa, ¿será la voluntad soberana de Dios? En pocas palabras, Dios, tú en tu soberanía permitiste que me sucediera eso, me sucedió y es tu voluntad. Yo voy a acatar esa voluntad y que se haga tu voluntad. Pero a veces tú dices, bueno, vamos a ver si Dios me puede explicar por qué sucedió esto en mi vida, por qué falleció familiar, por qué perdí el trabajo, por qué el jefe se enojó conmigo y me botó del trabajo, por qué Dios lo permitió. Y quizás Dios te diga, bueno, lo permití porque tengo algo mejor para ti. Entonces entra en otra voluntad que es revelada. Dios te ha revelado de que tiene algo mejor para ti, pero cuando Dios no te revela nada es porque está en su voluntad soberana y no hay nadie que pueda cuestionar eso. Otro punto de la voluntad permisiva es la cosa que Dios permite aún Dios no queriendo hacerlo. Ejemplo, si usted está soltero y está orando por una muchacha o un muchacho y Dios ya te ha dicho que no, pero usted sigue ahí, dámelo. O un carro, usted está dando por un carro y usted dice, no, ese carro no. Dios permite cierto carro, pero usted sigue ahí y se empeña en eso y quiere que Dios se lo dé. Hay momentos que Dios entra en su voluntad permisiva y dice, te lo voy a permitir.
voy a permitir para que vea por qué yo no quería darte X cosa. Y hay cosas que Dios la permite, que después que nosotros recibimos eso, digo, pero ¿para qué yo pedí esto? ¿Me entiendes? Simplemente Dios lo permite, simplemente porque lo permite en su voluntad permisiva, pero siempre para darnos una enseñanza a nosotros, que lo que nosotros estábamos pidiendo, Él no nos lo quería dar simplemente porque no nos convenía. Así que siempre que usted ore, como le dijo Jesús a sus discípulos, oren de esta manera: Padre nuestro, reconociendo que hay un Padre celestial, reconociendo que eres soberano, reconociendo que eres santo, que santificado sea tu nombre, que siempre venga a nosotros su reino, pero que se haga su voluntad. Tiene que aprender a orar que se haga su voluntad. No te encierres en capricho de querer obtener lo que tú estás pidiendo por lo que tú estás orando. Aprende a que se cumpla la voluntad de Dios. No se dio el negocio, es la voluntad de Dios. Dios sabrá por qué no se dio. No pudimos comprar la guagua el martes, no te preocupes. Quizá Dios tiene algo mejor para nosotros. Sea su voluntad soberana, sea su voluntad perceptiva o sea su voluntad permisiva, seguimos adorando y glorificando como siempre lo hacemos. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Aleluya. Así que hemos aprendido hoy lo que es la voluntad de Dios. Aprenda a orar. Señor, ¿es tu voluntad? Y yo pregunto primero a Dios, dime si es tu voluntad, para no orar mucho por eso. Sí, porque a veces oramos 2 años por algo y no es la voluntad de Dios y nunca sucede. Hay cosas que yo he orado que nunca pasaron porque nunca fue la voluntad. Entonces aprendí, Señor, ¿es tu voluntad? Dime en tu soberanía, revélame, háblame. Yo le digo en tu soberanía, Dios, háblame si es tu voluntad. Y si Dios me da una esquinita en su misericordia, entonces sigo orando porque yo sé que es la voluntad de Dios. Antes de cualquier cosa, pregúntele a Dios si es la voluntad. Si Dios le quiere responder, que le responda. Y si no le quiere responder, que no le responda, porque eres Dios. Y Él sigue siendo Dios. Aunque usted le sirva o no le sirva, Dios sigue siendo Dios. Aunque usted venga a la iglesia o no venga, Dios sigue siendo Dios. Aunque usted dé o no dé, Dios sigue siendo Dios. Aunque usted haga lo que haga, Él sigue siendo Dios. Dale un aplauso una vez más.